Las 24 horas estamos en línea con vos. Te informamos y entretenemos. Interactuamos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única salida está en el sentido contrario. A contramano. Enrique Romero y Pablo Roma van a fondo en la dirección contraria. A contramano. Antisistemismo explícito. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más haciendo A Contramano, este programa antisistema, porque lo nuestro es el antisistemismo. Pero no somos antisistema de rebeldes, de caprichosos, porque el sistema no me gusta, entonces voy en contra, voy a contramano. No, a ver, nosotros somos antisistema porque el sistema, así como está diseñado para atentar contra nuestra propia existencia. Esto es un hecho. Todo lo que hace el sistema atenta contra nuestro estilo de vida, contra nuestros valores, contra nuestra cultura, hasta contra nuestros bolsillos. Más que nada contra nuestros bolsillos. Y el sistema obviamente nos impone presidentes, que estos presidentes le rinden pleitesía a las estructuras de poder mundial. Y así tenemos hoy a la Argentina totalmente de rodillas en medio de una vez más, en una crisis terminal. Sí, todas fueron crisis terminales, y acá estamos otra vez en una de estas crisis sufriéndola. A esta altura ya no queda nadie que no se esté dando cuenta que la situación económica en la Argentina es catastrófica. Sí, está bien, ya estamos acostumbrados, los que vivimos la de El Rodrigazo en el 75, los que vivimos el Alfonsinazo en el 89, el del Arruazo en el 2001, sí, ok, sabemos de qué se trata, pero cada vez que golpea duele. Y hoy la situación es terminal y los actores son siempre los mismos. El sistema de deuda usuraria que nos somete y un FMI que aparece como un celador externo que nos obliga a hacer cosas que atentan contra el propio interés del pueblo argentino, y siempre de la mano de un gobernante que se somete. Para hablar de todo esto, hoy lo hemos invitado a mi gran amigo, un luchador, uno de los tipos que más conocen del tema del endeudamiento argentino, y acá lo tengo a mi lado a Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación y bueno, espero ser útil al auditorio porque la cosa, como vos mencionabas, se está complicando gravemente y estamos frente a un gobierno que sobrevive en forma artificial. Yo creo que concretamente el mayor dilema que tiene el presidente Macri hoy no es si se postula o no para una reelección, es si puede llegar a capear los 6-7 meses que le quedan hasta las elecciones de octubre. Concretamente, tan lastimosa es la situación de un gobierno sostenido por el Fondo Monetario Internacional, porque si no hubiese tenido esta ayuda extraordinaria, récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario, de prestarle a un país que no tiene ni la liquidez ni la solvencia para devolverle la plata, y prestarle 56.300 millones de dólares para que pueda completar su mandato y no tenga que irse antes como se fue el de la Rúa, ya da una muestra de lo patético de la situación del macrismo, ¿no? Yo estoy convencido de que hoy estamos mucho, pero mucho mejor de lo que vamos a estar la semana que viene. y de lo que vamos a este mes estamos mucho mejor de lo que vamos a estar el mes que viene. Y bueno, ¿cómo es posible que una institución como el Fondo Monetario Internacional se la juegue tanto y quede tan pegado a la supervivencia de un gobierno que al fin y al cabo para ellos son todos descartables? ¿Cómo es esto? Bueno, yo estoy diciéndolo en mis notas, lo he insistido varias veces ya.
El Fondo Monetario, y en particular su directora gerente, Christine Lagarde, está corriendo un alto riesgo personal e institucional, porque está avalando un gobierno que no tiene la más mínima responsabilidad financiera para poder cumplir los acuerdos y hasta las políticas que le está dictando el fondo. La interpretación visible es la siguiente. Los Estados Unidos son el principal accionista del fondo. Creo que antes tenía el 24, 25, ahora es el 17 ponderadamente, pero es sabido que la influencia decisiva del gobierno norteamericano en las decisiones del fondo existe, y en particular que Christine Lagarde es una mujer muy afecta al gobierno Trump, que por otra parte la está sosteniendo, según se sabe, primero en la causa que ella tiene por irregularidades en Francia. Ella está procesada por haber ayudado a un empresario amigo del presidente Sarkozy a evadir 403 millones de euros de un plumazo por una decisión presidencial cuando ella era ministra de Finanzas. Recordemos que es procesada. Una constante en los directores del FMI, sí, andar en chanchullos y terminar en cana, como el antecesor de él, Strauss-Kahn, hasta el que después fue presidente de Alemania, Köhler, sí, también defenestrado por corrupción. No, eso es moneda corriente. Ahora, en cuanto a la explicación política, ahí hay un delicado equilibrio, porque eso no trasciende. Pero en las reuniones, como esta que se volvió a presentar el viernes pasado, donde se discute la aprobación o no, a la Argentina le están diciendo de todo. Es decir, los países europeos, en particular Alemania, Francia y Holanda, han hecho y están haciendo críticas demoledoras contra la política de Macri, que no trascienden porque el Fondo Monetario no da publicidad las versiones taquigráficas de las reuniones del directorio ejecutivo, ni siquiera ha dado a conocer los informes técnicos de la misión Cardarelli, que es muy importante, porque no se conoce todavía el informe del artículo 4 del año 2018, sí, y no se conoce mucho menos el informe que ha elevado. Sí, recordemos quién es Cardarelli. Cardarelli es el que está ocupando hoy el cargo que antes ocupaba Anup Singh o anteriormente Teresa Terminación. Es decir, es el encargado de la misión técnica que nombra el Fondo Monetario para hacer una supervisión de cómo el país cumple un préstamo stand-by. Los préstamos stand-by, recordémoslo, son préstamos para estabilización de los déficits fiscales y de cuenta corriente de balanza de pagos que el Fondo Monetario da con idea de que sean devueltos a corto plazo para que los países generalmente sobreendeudados como la Argentina puedan aguantar la situación. En la práctica equivale a un préstamo puente, ¿verdad? Como la Argentina en abril del año pasado entró en cesación de pagos, porque entró en default, es decir, la Argentina no podía pagar, tuvo que ir el presidente Macri, romper el vidrio de emergencia y llamar a la ayuda financiera del Fondo Monetario para que le permita completar el mandato. Y esto no lo digo yo en forma eufemística, lo dijeron el entonces ministro de Finanzas Caputo y el jefe de gabinete Marcos Peña, que dijeron, esta es la plata que necesitamos para poder llegar a diciembre del 2018, así que más claro imposible. Ahora, vos imaginate el nivel de dependencia que eso implica, no hay que imaginarse mucho, cuando un gobierno tiene una sobrevida artificial con una total dependencia financiera y política. Ejemplo, si en la reunión del viernes no se hubiese aprobado este último tramo de los 10.800 millones de dólares, el gobierno Macri caía, punto. Caía esta semana. Caía esta semana. Sí. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo pasaba? Porque hay un detalle no menor. Todos estos embates de corrida cambiaria, como es obvio, no provienen de lo que se llama el mercado en el sentido de lo que llaman el chiquitaje, una corrida de la gente hacia el dólar. No, el mercado, el así llamado mercado, lo constituyen pocos grandes operadores. Entonces, ¿qué pasó? La primera escapada del dólar
que se produce en abril del año pasado, exactamente el día 25 de abril, fue producto de que sorpresivamente el Banco Central, cuando estaba Sturzenegger, vendió en un día 1.742 millones de dólares de la reserva. El principal comprador, que parecía que era por 650, pero fue por más de 1.000 millones de dólares, fue la banca Morgan Stanley. Esos son los detalles que no nos cuentan, porque nos cuentan siempre que el Banco Central vende, sí, pero no nos cuentan a quién le vende. Exacto. Yo siempre digo que tanto en la deuda del Tesoro como en la deuda del Banco Central debiera blanquearse lo que es un censo de acreedores. El país tiene derecho, la ciudadanía tiene derecho a saber a quién le debe el país, ¿verdad? Acá han entrado fondos impresionantemente poderosos como el fondo BlackRock o el Templeton, que están reemplazando, parece, rápidamente a otros acreedores menores, y acá no se dice ninguna palabra. Salen trascendidos en los comentarios bursátiles, ¿viste? Como algo que pasa. Pero esto volvió a ocurrir la otra semana, concretamente, los primeros días de marzo. El dólar, que estaba en unos 37, 39 pesos, según mayorista, minorista, tuvo una mini disparada que llevó a los 41 pesos, que llegó a 41.50. Sí. Bueno, he sabido que esa disparada se produjo porque 4 grandes operadores de plaza, parece ser 3 bancos y un fondo de inversión, cuyos nombres no trascendieron, ¿no?, compraron de golpe una masa de dinero y eso movió el valor del dólar hasta ese punto de vulnerabilidad. Vos mirá lo que titulaba La Nación el 14 de marzo. Freno al dólar. Duhovne anunció que el gobierno venderá 9.600 millones en licitaciones diarias. Sí. O sea, lo que nos da el Fondo Monetario, que lo aprobaron el viernes y supuestamente ahora debería estar llegando, así como viene, se va en estas licitaciones diarias. Entra por una ventanilla y sale por otra, con un agravante, que yo lo he señalado también en mi último trabajo sobre el Fondo Monetario está faltando a sus propias obligaciones reglamentarias, porque los préstamos que da el Fondo Monetario son para asistencia del déficit fiscal del Estado, o para cubrir desequilibrios de corto plazo de la balanza de pagos. Pero resulta que el dinero que está prestando el Fondo Monetario es para sostener el tipo de cambio. Eso significa financiar la fuga de capitales. Entonces el Fondo Monetario está, a mi juicio, incurriendo en una grave transgresión de sus propias normas. Y creo que esto se lo están señalando, sobre todo el representante de Holanda, que trascendió el otro día, creo que se llama Van der Erde o Frank der Ecke, algo así. Y justamente parece ser que una de las imputaciones es, señor, estamos prestándole a este país no para que cubra el déficit fiscal, sino para que alimente la salida de capitales. Un dato concreto: el primer convenio con el fondo se firma el 18 de junio. Sí. Entran 15.000 millones del año pasado. Sí. Entran 15.000 millones de dólares. Siempre me llama la atención cada vez que aparece el 15.000, esa frase, ese número, siempre que aparece 15.000 es el número saqueo, mágico, desgracia. Sí. Y mirá, a esta altura ya nos estamos dando cuenta. Como yo soy afecto al número 3, digo 3 veces 5.000, pero es lo mismo, ¿no? Pero importante, en ese momento Luis Caputo había reemplazado a Sturzenegger en el Banco Central. Sí. Sturzenegger endeudó al país, endeudó al Banco Central en 1.500.000 millones de pesos de LEVAC, renunció y se fue. Y está callado allí, nadie pasa nada, es decir, con la impunidad de quien puede manejar los dineros públicos sin ninguna... Mientras estaba al frente del Banco Central, recibió la bendición judicial de ser sobreseído en el saqueo anterior que hizo mientras estaba con De la Rúa. Era mano derecha de Cavallo y efectivamente en el megacanje 2001, después de tantos avatares, fue sobreseído él como los restantes. Pero se va Sturzenegger, asume Luis Caputo, que estaba como ministro de Finanzas, y en 100 días de gestión vende al mercado 16.000 millones de dólares. Quiere decir textualmente
que el país recibió 15.000 millones de dólares del fondo que entraron por una ventanilla y el señor Caputo lo vendió por la otra, 16.000 millones, y el país se quedó con la deuda. Ahora, ¿eso cómo se llama, Héctor? Saqueo financiero se Saqueo, llama. ¿No Y debería además ir alguien en cana por ¿Cómo? todo esto? ¿No deberían ir en cana por hacer esto? Que para mí es directamente un procedimiento directamente delictivo. Que lo que pasa es que cuando los autores de esos saqueos son más poderosos que cualquier esquema de justicia, pueden sobrellevarlo. Podría darse que en el futuro, cuando cambie el gobierno, la justicia, que es afín al gobierno de turno, lo estamos viendo lo que pasa con el kirchnerismo. Mientras estaba el kirchnerismo, un montón de irregularidades pesadísimas fueron amparadas por la justicia. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo, y yo diría que hasta con un peligro de que las magnitudes de saqueo financiero que está soportando la Argentina son mayores que las que se produjeron en el kirchnerismo. Acá estamos hablando como nada de miles y miles de millones de dólares, ¿no? Es decir, porque el presidente Macri vino acá a gobernar con deuda. Y en 2 años de gestión reventó la deuda, porque no solamente heredó una deuda alta, hereda una deuda de 254.000 millones de dólares de la administración Kirchner, y actualmente está en 345, sí, con cifras muy discutibles, porque en realidad la deuda vino aumentando a un ritmo de 40.000 millones de dólares por año. Pero como simultáneamente se produjo una fuerte devaluación, se fue licuando la deuda en pesos. Y la deuda en pesos es deuda interestado que está en la ANSES, está en el Banco Nación, está en los bancos oficiales. O sea que le está haciendo tragar al Estado las pérdidas de la deuda en pesos, licuando el valor de las obligaciones. Como siempre. Sí, es un decir, mecanismo clásico. Esto es un operativo de ingeniería financiera bien calculado, ¿no? O sea, se equivocan a propósito, digámoslo así, ¿no? Es decir, no es que se les pasa, porque vos fíjate que todo el staff del funcionariado macrista que maneja estos temas proviene precisamente de la banca privada, sí, de broker, así que no se equivocan por impericia. Se equivocan a propósito para favorecer a los acreedores del Estado. Ahora decime, ¿a cuánto asciende exactamente hoy nuestra deuda? Primero, no se sabe, lo único que se sabe es esto. Ahí está. Pero la deuda pública nacional es un secreto, es un misterio, la han amparado todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque tenemos 3 cifras y mal armadas, las únicas que conocemos. La deuda en cabeza del Estado central, que es solamente el gobierno nacional de Buenos Aires, ¿no? Sí. De Buenos Aires. Esa al 31 de diciembre, que es la última información oficial, 345.400 millones de dólares. No toda la deuda está en dólares, pero por metodología se asocia y se pone como un denominador. En manos del Estado Nacional, 345.000 millones. Exacto. Eso significa, concretamente, deuda. El 80% de la deuda está en moneda extranjera, sí, así que prácticamente toda esa deuda pública es. Y la que está en pesos es la que está en manos del Estado y licuándose. Eso por un lado. Por un lado. Después vienen los pasivos del Banco Central, que son una cuenta separada, sí, y que sumando encajes en dólares, que son una deuda del Banco Central, otros pasivos, que son el swap con China, 19.000 millones, LELIC, que son las letras que han reemplazado a las LEVAC, y pases pasivos, en conjunto, los pasivos de corto plazo del Banco Central son 75.000 millones de dólares más. Es una barbaridad. Y esto es lo que se sabe. Estos son las que se tienen. Sí. Y después hay un tercer rubro, que es la deuda consolidada de las provincias, que está desactualizada, porque la última información, fíjate vos, es al 31 de diciembre del año 2017. Mirá. En esa época eran 34.000 millones y se infiere que al fin del año pasado pasaban los 40.000.
Si vos sumás se nota también los en la ciudad de Buenos Aires que están tomando deuda a lo pavote. Sí. Está bien, se la ve en obra pública esa deuda, no lo discutimos, pero están tomando deuda. Es deuda, sí. Después se podrá discutir el destino o no. En cambio, la deuda del Estado Central es totalmente deuda financiera y dedicada exclusivamente a refinanciar deuda. Vuelvo a citarte, creo que lo hablamos alguna vez, el presupuesto para este año, Ley 27467, establece que vencen al país 51.000 millones de dólares de capital. Y el gobierno refinancia hasta el último centavo de esa deuda, es decir, no se paga un centavo de deuda que vence, se refinancia toda. Sí. Y además está previsto que este año aumente la deuda a otros 47.000 millones de dólares. 47.000, que lo tenía que prestar el mercado, y como la Argentina se quedó sin poder colocar deuda porque los acreedores ya no ponían más plata a un país que iba al default, tuvo que pedir de emergencia que esa cobertura se la dé el fondo. Sí, y el fondo le desembolsó. Es algo que ya no existe. ¿Cómo? Que el mercado es algo que ya no existe. Son 4 el mercado es una entelequia, el mercado es una que ficción. Se dedican a saquear a la Argentina. Exacto. Entonces, si sumamos la deuda conocida de Estado Central, Banco Central y actualización de la deuda provincial, estamos en unos 460.000 millones de dólares. Pero eso sin redondeamos 500.000. Seguramente la deuda sobrepasa esto porque ahí no está computada la deuda flotante con proveedores del Estado, que es relevante, todas, de nación, provincia y municipio. La deuda de municipio, que es un secreto y no se sabe qué hay dentro de eso, porque hay municipios, las grandes ciudades endeudadas han tomado deudas que no se conocen, no se informan en ningún lugar. Deuda de empresa del Estado, de organismos nacionales, de fondos fiduciarios y el paquete infernal de juicios contra el Estado con sentencia en firme, que siguen cayendo y que el gobierno no lo computa como deuda operativa. Sí. O sea que la Argentina está dentro de una... De todas maneras, la relación es para todo lo mismo. La deuda no se paga, la deuda se refinancia en su totalidad. Entonces, lo que está creciendo exponencialmente es la cuenta de pago de intereses. En el año 2015 la Argentina pagó 10.000 millones de dólares de intereses. Al 2016 pasó a 14.000 millones. Al 2017 a 21.000 millones de dólares, ¿no? Perdón, al 2018. Y para este año está previsto unos 20.000 millones de dólares más de pago de intereses, que se están quedando cortos, porque con las tasas de interés que está pagando el Tesoro, 50%, más las que paga el Banco Central, la cuenta de intereses ya se ha desbocado. Yo he hecho un cálculo que entre lo que paga el gobierno central por presupuesto, esos 20.000, y lo que paga el Banco Central paralelamente, en un año se pagan 40.000 millones de dólares de intereses. Y por eso entonces no hay dinero para lo que sí verdaderamente se necesita, que es para, primero, pagarle a los jubilados lo que les corresponde, después tener la salud, la educación, la infraestructura, los servicios que necesitamos, y un actor central en toda esta tragedia es el Banco Central. ¿Qué hacemos con el Banco Central? Porque hay sirenos, así los describo yo, que ustedes ya saben quiénes son, que andan cantando que al Banco Central hay que cerrarlo, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo, pero no explican por qué hay que cerrarlo. Exacto, bueno, ahí, ¿qué hacemos con el Banco Central? Ahí está el asunto. Una cosa es hablar de eliminar el Banco Central, la otra es decir por qué y para qué. Claro, exacto. ¿No? Porque, a ver, el Banco Central regula el sistema de encajes fraccionarios en toda la plaza, en todos los bancos. Es como la policía de los bancos.
Si ellos lo que proponen es cerrar el Banco Central para que los bancos ya no tengan policía y hagan lo que quieran. Claro, ahí hay una gran diferencia. Una cosa es eliminar el Banco Central, como quieren sectores de extremos, que son en realidad anarcoliberales, Sí. ¿no? Lo cual es muy coherente. Anarcoliberales, Claro, me porque encantó la definición. La denominación anarcoliberales la inauguró, la inventó Sí. el hijo de Milton Friedman. Sí. Él se autocalificaba así en Estados Unidos. Acá quienes mantienen esa postura, como Milei, Esper, Se llaman libertarios. libertarios, allí mismos. justamente para no confundirse, porque los consideran izquierdistas. Pero en realidad son anarcoliberales. Claro, Exacto. pero ¿por qué? Porque el liberalismo parte de una premisa axial, que es el individualismo. Entonces, el motivo por el cual los sectores anarcoliberales están en contra de la existencia de un banco central es distinta de la postura del Estado Nacional. Ujú. Ellos lo que quieren es que no exista ningún freno a la actividad financiera. Así es. En cambio, quienes, como en mi caso, soy partidario de disolver el Banco Central, lo hago por otras razones. Te las sintetizo porque podríamos Sí. estar hablando mucho tiempo. Dale. Lo primero y principal es que no debiera llamarse banco. Porque banco es una institución que Exacto. maneja depósitos y créditos. Tiene que haber una agencia monetaria, ¿no? Sí, superintendencia de control Claro, financiero. a la vieja llamaría yo. concepción de Policía. Silvio Gesell, Sí. la función del Banco Central es básicamente el emitir y controlar la emisión de moneda. Ujú. Controlar, es decir, nada de libertad de mercado, controlar. O sea, Claro. una cosa es disolver un banco para que no controle, otra cosa es disolver un banco para crear una agencia que sí lo controle. Sí. No. Además, pudieran incluso desdoblarse las tres funciones del banco, que son política monetaria, emisión y control de la regulación del efectivo, Ujú. política cambiaria, que es otra cosa distinta. No Totalmente. tendrían por qué estar en la misma entidad. La política cambiaria tiene que ver con la administración del comercio exterior. Con la administración de divisas debiera haber lo Sí. que yo digo una frontera cambiaria. Ujú. Debieran prohibirse todas las operaciones en moneda extranjera en territorio nacional, hay que quemar las naves y consecuentemente todo dólar, toda moneda extranjera que entra o que sale del país queda interdicta en una frontera cambiaria que maneja una agencia específica para eso y no tiene nada que ver con la agencia monetaria. Porque la agencia monetaria regula el flujo, regula la cantidad de dinero que necesita la economía interna. Si vos mezclás como ahora, caes en la trampa infernal que está cayendo el gobierno de estar atado de pies y manos a la usura financiera, diciendo, me da más tasa o me voy al dólar. Sube el dólar, aumenta la inflación, te pido más tasa. Sí. Y el gobierno, como un esclavo consciente, porque quienes toman estas medidas no se equivocan en lo que están haciendo, y el gobierno dándole más tasa, pagar 68% de interés anual por LELIQ que vencen a 7 días Sí. y por pases pasivos que vencen a un día, que se renuevan diariamente, es una locura, es un saqueo Hay financiero. títulos del Banco Central, Bonar creo que son, que pagan 15% anual en dólares. En dólares. Bonares son del Tesoro Nacional. No existe sí. inversión en el mundo Sí, sí. que dé un 15% Sí, sí, sí. anual. Estamos en los niveles del 2001, sí. Exacto. Bueno, Sí, ¿y sí. qué más hacemos con el Banco Central? Ya me Bueno, diste dos funciones. Bueno, me ahí mencionabas una ya tercera. nos derivaríamos, porque eso tendríamos que dedicarle no una, sino varias charlas. Pero Vamos a repetir. a lo que son temas voy, centrales. a lo que voy es esto. Las tres funciones básicas son la política monetaria, Sí. la política cambiaria y la superintendencia de bancos. Ujú. También eso gira y puede girar por tema aparte. Hoy en día, en la última reestructuración que se hizo de la Carta Orgánica, se le dio más independencia a la superintendencia de entidades financieras, porque es lógico. Una cosa es la superintendencia de entidades específicas, otra es controlar la política financiera y cambiaria. Las tres, en mi opinión, debieran ser tres agencias distintas del Estado.
Y ahí se garantizaría bien el equilibrio de las políticas, porque en este momento se concentran las tres políticas, los tres aspectos de la política financiera en una misma entidad, a caballo de la idea madre. La idea madre es la independencia del Banco Central. Y entonces surge ahí la pregunta del millón. Si el Banco Central es independiente del gobierno, ¿de quién depende? Yo te digo, en la República Argentina existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todo lo que sea del ámbito público depende de alguno de esos tres poderes. Si hay alguien que pretende ser independiente por fuera de esos tres poderes, ya sería un cuarto poder. Un cuarto poder, exacto. El Banco Central actuaría como... Bueno, escúchame, yo ahora, perdón, porque te dije, tengo un compromiso que tengo que estar antes de las 2 de la tarde, pero si no, con gusto lo seguimos en otro momento. Pero te anticipo lo siguiente: el gobierno presentó días pasados, siguiendo directivas del Fondo Monetario Internacional, un proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. Así es. Todavía no vi el proyecto completo, pero vi varias recensiones, entre las cuales se garantiza el principio liberal sacrosanto de independencia del Banco Central del poder político, que eso forma parte de toda una maniobra a nivel internacional que significa que la red de bancos centrales del mundo tiene que operar dentro del sistema financiero internacional independientemente de los gobiernos de turno. Y su cabeza organizadora, centralizadora, es el BIS de Basilea. Dadme el banco de control de la moneda y no me interesa quién haga las leyes. Exacto, dijo alguien. Es decir, esto es armar un circuito financiero. Yo utilizo el símil de, así como se dice siempre y desde la antigüedad, que el dinero es a la economía como la sangre al cuerpo humano. Esto es como si a vos el sistema circulatorio te lo conectan de afuera y te regulan el flujo monetario de afuera. Por eso ellos quieren que exista perfecta libertad de movimiento de capitales y perfecta libertad cambiaria. Por eso el Fondo Monetario impone la flotación del tipo de cambio, sacrosanta, diciéndole: señores, ustedes tienen que tener tipo de cambio libre. Tipo de cambio libre significa, en la práctica, tipo de cambio sujeto a los grandes grupos financieros que hacen volatilidad de capitales. Y el gran cáncer, el cáncer del sistema financiero internacional es precisamente el flujo de capitales, que hace que cualquier masa de dinero se pueda trasladar en forma cuasi inmediata de un país al otro, desequilibrando las monedas locales y los tipos de cambio. O sea, un país que está entregado a eso es un país atado de pies y manos. Y te digo más, la tarea que se le impone al gobierno al darle aire para que sobreviva no es gratuita. No es por la linda cara de Macri, es porque este gobierno tiene que completar todavía gran parte del trabajo sucio que no ha hecho en los 3 años anteriores, entre los cuales el más importante es dejar atado de pies y manos al futuro gobierno para que cualquiera sea el futuro gobierno, aun si intentase querer sacudirse de estas ataduras, no pudiese hacerlo, porque le dejan un muerto impagable de 56.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y un perfil de vencimientos totalmente estrangulado con la banca, a través de la tesorería y a través del Banco Central. ¿Quién se saca de encima y cómo una deuda del Banco Central que entre el ELIC y pases pasivos se acerca a los 2 billones de pesos? 2 billones de pesos. 1.875.000. El Banco Central está pagando más de 3.000 millones de pesos por día de intereses. Y la ciudadanía, eso está ocurriendo bajo nuestras narices y no pasa nada. Y nadie nos los cuenta todo esto. Yo bueno, Héctor, lamento, esperemos que todo esto, por lo menos que sobrevivamos a este gobierno, y desde ya que vas a volver acá y vamos a seguir desmenuzando, porque por más que dediquemos el programa entero, el que viene, el que sigue, nunca vamos a terminar de desenmarañar toda esta compleja trama
que tiene que ver con el manejo de nuestra economía. Yo te diría esto, efectivamente, cada tema encadena a otro. Sí. Y este tema que derivamos es un capítulo clave, así que lo amerita. Quiero decir que cuando estamos en un esquema de trampa de endeudamiento perpetuo, hay que ver esta deuda bicéfala que hay en el Tesoro y el Banco Central, porque el Banco Central y el Tesoro son dos caras de una misma moneda. Y eso a la gente ni se lo explica, ni lo olfatea, y no tiene la culpa la gente, porque la gente no puede estar en temas que son justamente barnizados de aspectos técnicos. Bien, bueno Héctor, muchísimas tengo gracias por haber venido. Gracias Sabemos que ahora te están esperando en un canal de televisión, por eso tenés que salir corriendo, pero estás cerca, así que Creo vas que a sí, llegar. Por eso en otro momento lo seguimos. Dale, Gracias bueno, muchísimas gracias. Saludos Héctor. a los oyentes. Hasta luego, este fue el gran amigo Héctor Giuliano, que va a volver para los que se quedaron con ganas de seguir escuchándolo. Ahora volvemos nosotros. La radio ya no es radio, es la RZ. Abraham Lincoln decía, se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Abraham Lincoln iba a contramano. Galileo Galilei decía, todas las verdades son fáciles de entender una vez que se descubren. El punto es descubrirlas. Galileo Galilei iba a contramano. Bueno, lapidarios los conceptos que expresó Héctor Giuliano. Y con respecto a esta cuestión del Banco Central, que es lo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y hablando de estos sirenos, porque yo los llamo así, son sirenos que cantan, en la antigüedad se decía que las sirenas les cantaban a los marineros enloquecían y se tiraban por la borda. Bueno, estos sirenos que hoy están cantando pueden llegar a provocar que alguien desde el gobierno decida tirarse por la borda y suicidarse. Pero es verdad que hay que cerrar el Banco Central, estoy de acuerdo en eso, pero expliquemos para qué cerrarlo. Ya decimos que el Banco Central es el administrador del sistema de encajes fraccionarios. Eso es lo que le permite a los bancos emitir dinero de la nada. Si cortamos con esa emisión que tienen los bancos de emitir dinero de la nada, les imponemos un encaje del 100%. O sea que el dinero que tienen que prestar tiene que ser el propio. Y ahí sí, que funciona el banco, eliminamos el Banco Central y después, bueno, los billetes, porque la moneda la va a tener que emitir uno, va a salir emitida desde el Banco de la Nación Argentina. Los billetes van a decir, en lugar del Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, y ahí sí, ya vamos a poder funcionar bien sin el Banco Central. Y va el dinero a nacer como crédito y no como deuda, como están haciendo hoy. Esa sería la función básica. Si logramos eso, podemos vivir sin un Banco Central. Este tema da para explicarlo mucho más, desencudriñarlo, pero bueno, ya tengo en línea a otro invitado del día de hoy, Juan Enrique. Juan Enrique, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando? ¿Cómo estás, Quique? Escuchaba una parte de la explicación. ¿Qué decís vos? No, para mí un país, como el resto de los países del mundo, necesitan obligatoriamente un banco central. No existe que el Banco Nación, lo que contabas, eso es impracticable prácticamente. El Banco Central es fundamental en todos los países del mundo, como la Reserva Federal en Estados Unidos. Desde ya que sí, pero vos fijate, una de las cuestiones que está recomendando ahora el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. ¿Qué opinás de esto? No, realmente es preocupante, porque una de las misiones del Banco Central que tiene la Carta Orgánica es generar crecimiento y empleo. Y el presidente se preguntaba el otro día, ¿quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Te lo digo con las mismas palabras que lo dijo él. Y bueno, mandando esa ley al Senado
para modificar la Carta Orgánica, es él el que no quiere crecer. Y aparte, en el último artículo de esa modificación es que quieren sacar el delito penal cambiario para no penar como delito penal la fuga de capitales, algo que está pasando, que se ve a la luz de los hechos. En los primeros 3 meses de este año se fueron 18.000 millones de dólares en fuga de capitales, y son grandes fugadores, grandes bancos internacionales que estarían penados penalmente por la ley penal cambiaria, algo que no lo dicen, pero esa modificación de la Carta Orgánica sacaría el delito penal ese. Claramente hay muchos errores. Para mí que el Banco Central financia Tesoro es fundamental en la mayoría de los bancos centrales del mundo, salvo la Reserva Federal de Estados Unidos, que no lo financia directamente, pero lo hace a través de modificar la tasa de interés. Es preocupante, es un desastre este equipo económico, ya se ve a la luz de los hechos. Yo creo que deben largar la política económica. Pues fíjate, recién estábamos hablando con Héctor Giuliano, ¿no? Y al respecto de esto que vos decías de dólar que entra, dólar que se va en fuga de capitales, el gobierno siempre informa que el Banco Central vendió tantos dólares para contener la subida de la cotización, pero nunca nos dice a quién se los vende. Tal cual. Y aparentemente los compradores son siempre los mismos 4 o 5. Claro, si vos te vas a una casa de cambio no hay nadie comprando dólares. No. Ahí la chica que me llamó de la producción, muy simpática, seguramente no compró dólares hoy, vos No, tampoco. yo tampoco. Yo no compré No dólares. los compré ayer y ni tengo para ir a comprarlos Por mañana eso, tampoco. yo creo que el laburante no lo ve, no sabe ni lo que es un dólar, solamente lo ve cuando aumentan todos los precios. Los que compran son 1 millón de personas, que compran un promedio de $10.000, pero en realidad en ese millón de personas se esconden 10.000 personas que compran en promedio 2, 3, 4, hasta 100 millones de dólares por mes, y de eso no se dice nada. La realidad es que nos están saqueando, porque esas personas, esas 10.000 personas, ni siquiera viven en la República Argentina. Lo que está sufriendo la Argentina ahora, y que yo te escuchaba a vos, le echamos la culpa al Banco Central, le echamos la culpa al laburante, le echamos la culpa a un montón de argentinos que están acá luchando todos los días, y la responsabilidad de esto lo tienen las políticas liberales, de liberar la cuenta capital, liberar la venta de dólares. Primero dijiste que podías comprar 2 millones de dólares por mes, después en mayo del año 2016 dijiste 5 millones de dólares por mes, después en junio dijiste 10 millones de dólares por mes, y en octubre del año 2016 vos si querías poder comprar más de 100 millones de dólares por mes. Y vos ahí cuando dictás esas normas es porque estás preocupado que esas 10.000 personas se lleven los dólares, si no, no dictás esas normas. La realidad es que Argentina está sufriendo un saqueo, y aparte, para que quede muy claro, los grandes exportadores transnacionales que hicieron riqueza en Argentina no están obligados a traer los dólares de las exportaciones. Eso te muestra, a la luz de los hechos, que Argentina está siendo saqueada. Y le echamos la culpa al Banco Central, le echamos la culpa a la CGT. Bueno, esto el culpable es el mejor equipo de los últimos 50 años, que ni siquiera es el mejor equipo, no es un equipo, son una banda de delincuentes que están saqueando a la Argentina. Ahora, ¿cómo ves vos la realidad de acá a octubre? ¿Se llega, Mirá, no se llega? ¿Qué pasa? más allá de que se llegue, no se llegue, yo estoy preocupado por los argentinos que ya no están llegando. Sí, Hay 2 obvio. millones de nuevos pobres. Sí, cayó el cuando consumo digo de se leche un llega es si 14%. somos nosotros los que llegamos, no el gobierno. Mirá, nosotros, es tal igual, nosotros no sé si vamos a llegar. A mí lo que me preocupa, yo soy originario de un barrio popular, yo nací en Virreyes, calle de tierra, jugaba la pelota en la calle, siempre le agradezco a mi mamá que la tengo viva, que me dio la leche, tomé la leche hasta los 5 años y me desarrollé cognitivamente Y para lo sentarme conocí a debatir tu adelante padre mi ley, también la vez Jacomini, pasada, que vos me lo Pospiano. presentaste, un gran tipo, y mandale mis saludos. Vos decís, bueno, tal cual, yo me desarrollé cognitivamente para poder debatir, ¿no? Yo lo que lamento que hoy cayó el consumo de leche un 14%, hay muchos chicos como yo, como lo fui yo, que no están tomando la leche y no van a poder representar a la patria. Y eso es la patria. El otro día la ministra de Desarrollo Social, de apellido Stanley, el padre era el gato Stanley, titular de Citicorp, y el ministro de Producción, Sica, que es el dueño de la llave Sica, relataban esto como yo te lo cuento, y ellos tienen que tomar medidas para que los chicos tomen la leche en un país donde hay más de 60 millones de cabezas de ganado, donde somos 40 millones de seres humanos. Tenemos más leche, la leche tendría que salir de la canilla del agua corriente, y no que el 14% de los chicos no la pueden tomar. Sí, sí. Estaría bueno que en lugar de tener una ministra de Acción Social que se llame Stanley, tengamos un ministro de Acción Social que se llame Puerto Argentino, ¿no es cierto? Que vele más por el interés de los argentinos que en lugar de otros intereses, como velan en este gobierno. Vos fíjate, otra de las cuestiones que meten
por debajo de la mesa en esta nueva reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que están pretendiendo meter, es que eliminan la condición que los directores del Banco Central tengan que ser argentinos nativos o naturalizados. Eso directamente lo eliminan. Y si lo eliminan, puede venir un inglés y decir: yo a partir de ahora soy director del Banco Central. Pueden nombrarlo, ¿por qué no? ¿Qué les impediría? Mira, entre eso, que es patético, que yo lamento que seguramente el Senado lo va a aprobar, porque el Senado tiene un resorte en la mano y levanta la mano enseguida, y después los diputados con muchas presiones también, encarpetados muchos de ellos, pero eso es patético. Pero lo más patético de todo eso, que hoy ya está pasando eso, hoy ya el Banco Central no financia al Tesoro, hoy ya Argentina para hacer un gasto social tiene que pedir permiso. Esto es un desastre, y lamentablemente no solamente pasa eso, sino que el ministro de Hacienda y el presidente de la Nación nos dicen que vamos por buen camino, que esto está perfecto, que el Fondo Monetario era por razones precautorias, que gracias al Fondo Monetario que vino el año pasado iba a haber una lluvia de inversiones. La realidad que el Fondo está guiando la política económica. Se esperaban que vengan de inversiones algo así como 15.000 millones, no vinieron ni 4.000 millones de dólares, y por eso estamos peor en el problema. Hoy subió el riesgo país, los capitales internacionales venden los bonos argentinos en todos lados, un bono que vale 100 lo pagan 70. Es un desastre lo que está pasando, que recién se empieza a reflejar acá en la Argentina con la subida del dólar del día de hoy y del viernes pasado, que esto va a seguir. El dólar, te lo digo aquí, que va a tocar los 50 mangos en las próximas 2 semanas, y seguramente en los próximos 2 meses va a estar 60 pesos. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los economistas. Sí, estoy de acuerdo con vos. Nacionales y muchos economistas de Wall Street. Sí. Ahora, vos fíjate, cuando uno va a pedir un crédito a un banco, por ejemplo, ¿no? A ver, me quiero comprar una casa, voy al banco, pido un crédito, el banco me lo termina dando, pero después viene el señor del banco todos los días a tocar el timbre en mi casa, y me dice: sí, pero bueno, yo soy el dueño de la hipoteca de tu casa y vos tenés que hacer lo que yo te digo. Ese auto que tenés en la puerta, no, ese auto no, vendelo y tenés que comprar otro auto, y lo tenés que comprar en esta concesionaria que te voy a mandar yo, y tus chicos que van al colegio, no, tus chicos no tienen que ir más, tienen que ir a este otro, no te alcanza la plata, no te preocupes, yo te refinancio para que tus hijos vayan en ese colegio, y sí, todo así, ¿no? Y acá el FMI está haciendo un poco eso. Fíjate, noticias de hoy te estoy por leer, El FMI recomienda al gobierno subir el IVA y recortar más subsidios para cumplir con las metas de déficit. Y también el FMI pide una reformulación del sistema del monotributo, los monotributistas. ¿Qué opinas de esto? Tiene nombre y apellido, ¿no? El gerente en este momento que se encarga del hemisferio sur Argentina es Roberto Cardarelli, italiano. Uh-huh. Estoy convencido que Roberto no le aconsejaría eso a sus compatriotas italianos ni a sus vecinos franceses y españoles. Eso lo recomiendan en Argentina porque nos están saqueando. Yo lamento mucho que el ministro de Hacienda y el presidente de la Nación digan ser patriotas. Yo no le dejaría que estos tipos pongan una oficina en el Banco Central ni estén 10 minutos más acá en la Argentina. Y por eso está pasando lo que está pasando, porque yo estoy convencido que todos los argentinos se dan cuenta lo que es este gobierno y saben que no lo van a volver a reelegir. Y los mercados internacionales van a dejar de ganar acá la tasa del 70% y por eso se están volviendo locos y empiezan a retirar las posiciones argentinas. Claramente no podemos dejar que a Argentina le pase eso. Y eso se refleja en la caída del consumo de leche de todos los chicos en el conurbano de donde provengo yo. Lamentablemente, y te lo digo, Quique, esto va a salir esto va a ser una salida. No va a ser a los besos, esto va a ser a los golpes, pero tiene que ser una salida porque no podemos permitir que esto siga sucediendo. ¿Realmente ves este panorama, esto termina a los golpes? Y sí, Quique, esto de los besos no es, estamos hablando de guita, el capital financiero concentrado, los grandes oligopolios formadores de precios, no te van a regalar una moneda, no existe la teoría del derrame, y cuando vos le tocás los intereses, esto es a los golpes, no es a los besos, a ellos no le tocas un mango a los besos, de hecho a ellos no les interesa la pobreza, y el presidente de la Nación que representa estos capitales concentrados lo demostró, a él no le importa haber duplicado la pobreza, porque lo que sucedió del año 2015 al año 2019, la pobreza se duplicó y no lo quiere ni siquiera reconocer.
medida por cifra o por el Centro Scalabrini Ortiz, el año 2015 había 16% de pobres. Hoy tenemos un 35%, por arriba del 32% que dice el INDEC. Yo al INDEC no le creo absolutamente nada, no le creo ni desde la inflación ni de la pobreza. A este INDEC no le creo nada, porque que a mí me digan que la inflación promedio es del 52%, cuando los alimentos aumentan a un 70%, los medicamentos a un 90%, las tarifas a un 110%, para mí la inflación promedio no es un 52%, estamos muy por encima. Estamos en hiperinflación alimentaria. La yerba aumentó un 120% en el último año. La harina aumentó un 180%. La leche aumentó un 80%. Te digo, realmente la hiperinflación es alimentaria y es preocupante porque es donde mayor gasta el dinero, su sueldo, los trabajadores en Argentina. Vos sabés que yo ayer pretendí ir a comprar queso rallado y necesitaba 2 paquetes grandes porque iba a hacer comida para mucha gente. Un lujo. Queso rallado en paquetito, el envasado, 350 pesos. Está 1.200 pesos el kilo de queso rallado. 2 paquetes de queso 1.200 pesos el kilo. Es una locura todo esto. Pero a ver, al mundo lo manejan entre estas estructuras de poder mundial. La parte financiera del mundo básicamente es manejada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es lo que acabamos de conversar. Ahora bien, apareció el Banco Mundial hablando, esto lo habló la semana pasada, diciendo que el ajuste del FMI está cobrándole un alto precio a la economía argentina. O sea, 2 instituciones como que ya marcadamente con opiniones opuestas acerca de lo que Argentina tiene que hacer. Sí, Quique, pero el Fondo Monetario dice lo mismo. Dice que la deuda argentina es sustentable, pero no con alta probabilidad. Está diciendo casi lo mismo. Lo que hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es que medio que saben que esto termina mal, es medio que empiezan a escribir para lavarse las manos, para no hacerse cargo de lo que va a suceder en la República Argentina, porque que lamentablemente ya estamos teniendo muchos muertos en la Argentina que no se conocen, pero que los chicos tengan hambre, que lo que está sucediendo... Sí, el hambre mata, eso es constante. El hambre mata, es el peor de los crímenes, matar a alguien de hambre. Es preferible que venga una dictadura que te va a matar poniéndote un fusil en la cabeza a que vengan estos sátrapas delincuentes que te van a matar de hambre y te van a hacer creer que es por tu bien. Porque contra una dictadura que te pone un fusil en la cabeza uno se da cuenta, se levanta y se rebela. Contra estos encima la gente los vota. Sí, es lo preocupante. Igual yo empiezo a creer, Quique, que el chacarero que tiene 200 hectáreas ya creo que se dio cuenta, viste que en algún momento cortaba la ruta por la 125, un chacarero con 200 hectáreas, ya se dio cuenta que sus intereses no son los mismos que los grandes exportadores nacionales que fueron beneficiados con la quita de retenciones y la devaluación. Ellos se dieron cuenta que ya no son lo mismo. Yo creo que el trabajador que se quedó sin laburo ya quiere que les vuelvan a retener ganancias, porque el que tiene laburo le retienen el doble. Y yo creo que las grandes empresas de la burguesía nacional que pedían una baja de salario y que pedían una quita de impuestos, ya se dieron cuenta que acá vinieron las empresas norteamericanas a sacarle el mercado, como es el caso de Vaca Muerta, que es lo que le está pasando a Techín, y lo que le pasa a la empresa que produce dulce más importante de la Argentina, que le hicieron pedir un crédito en dólares y ahora no lo puede pagar. Yo creo que la mayoría de los argentinos se dieron cuenta, y por eso estamos viviendo un momento trágico, porque se empiezan a retirar estos grandes capitales. Yo estoy convencido que hay muchas encuestas que mienten. Yo no creo que el presidente Mauricio Macri tenga una expectativa de voto ni del 22 ni del 15. Yo creo que con suerte puede tener una expectativa de voto del 12% y para mí va a salir tercero en las elecciones. Acordate que las encuestas alguien las paga. Vos que tenés una buena relación con los medios, apareces en varios canales, yo siempre te cruzo, bueno, las veces que he ido a América, con Grania, que siempre me han hecho sentir muy cómodo en ese programa de Grania, o también en Crónica, nos hemos cruzado. Sí, sí. ¿Qué opinás el rol de los medios con respecto a todo esto? ¿Tienen cierta culpa los medios en lo que comunican acerca de la realidad de lo que está pasando? Yo creo que el dinero es tirano, ¿no? Yo creo que el imperialismo, los sectores concentrados, son los mismos dueños de los medios, de muchos medios, y bueno, ellos operan para sus intereses. Es lo que está pasando ahora. Yo tengo pocos espacios, pero tengo espacios, como vos lo decís, en A24,
en Crónica y en C5N, pero nunca me llamaron a TN, nunca me llamó Canal 13, nunca almorcé con la señora. Sí, a mí tampoco, de Grupo Clarín jamás nadie me dirigió la palabra, eso también. Sí. Nunca almorcé con la señora, siendo que los economistas con los cuales yo debato en los otros medios sí almuerzan y seguidamente y dicen pavadas. Sí. Los sirenos que cantan, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que a mí me gustaría almorzar con la señora para explicarle a la gente que la sigue a ella cuál es la verdadera situación. Y también por ahí para explicarle a ella, que ella dice ser de centro. Ella es muy de derecha y queda clarísimo, ¿no? Sí. Sí, el otro día me llegó por WhatsApp una explicación de Feynman, el filósofo K, de cuando estaba en Canal Encuentro, que nunca fue santo de mi devoción, pero en esta explicación que él daba me pareció impecable, estuve totalmente de acuerdo, y hablaba de la clase media. Y también esto lo describió Jauretche allá en los 40 cuando hablaba del medio pelo argentino. Y el problema de la clase media argentina es que se cree clase alta, su aspiracional es de clase alta, entonces vota gobiernos que representan los intereses de la oligarquía. Estos gobiernos, una vez que llegan al poder, toman medidas que provocan que la clase media descienda en su poder adquisitivo y se caiga y termine empobreciéndose. Y el peor pánico, a ver, así como la aspiracional de la clase media, ser clase alta, el peor pánico que tiene es pasar por debajo de la línea de la pobreza y pasar a ser considerado pobre, ¿no? Entonces, frente a eso, en la siguiente elección vota a un gobierno que sea de corte más populista. Y es el eterno devenir de cuando viene el gobierno populista que le permite tener un mayor nivel de consumo, recuperar su poder adquisitivo, de vuelta se siente clase alta y es el eterno círculo del perro. Y en el medio sale campeón Racing. Sí, en el medio sale Racing, también. Escuchame, Quique, te lo puedo escribir de distintas formas, ¿no? Vos fíjate, con el gobierno anterior, la clase media, el comerciante, que tenía un comercio que vendía muy bien, el que trabajaba en una pyme o que era dueño de una pyme, pensaba que era exitoso porque él era vivo, era inteligente, y no era así. Él era exitoso porque había un mercado, una demanda interna. Exacto. Los jubilados eran 7 millones, no 2,5 millones, había planes, había dinero en la calle, entonces la pyme, el comercio vendían, pero esos comerciantes de clase media hablaban de los planeros, ¿viste? Despotricaban contra los planeros, los llamaban, los estigmatizaban, los planeros, y los planeros, los planes, que la gente tenga plata, que el jubilado se haya jubilado, hacía que la demanda del mercado interno sea pujante y lo hacía rico a él. Sí, el planero con esa guita que cobraba el plan iba y la gastaba en el negocio de él. Vos fíjate hoy, está la demanda reprimida, está todo caído, empiezan a cerrar comercio, las pymes cierran, y hoy te los encontrás a esos mismos muchachos de clase media, porque yo los veo, yo asesoro empresas, voy a hablar, y algunos ya están convencidos, pero otros tienen una tal carga de odio como consecuencia y culpa de los medios que vos describías recién, una carga de odio que ellos prefieren estar mal, prefieren fundirse con tal de que el otro no asome la cabeza, no mejore. Es terrible lo que sucede con el odio, pero bueno, ese odio es el 10% que votaría nuevamente a Mauricio Macri. Es terrible. Bueno, Juan, se nos acabó el programa Contramano. Te comprometo a que la próxima vengas acá al piso y vamos a tener una linda charla. Sí, cómo no. Te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Vamos a volver el martes que viene haciendo más antisistemismo explícito. Muchas gracias, hasta la próxima. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RZ. Una radio del Grupo Sónica.